Lo vemos. Ahí está. Dos, adelante. Muy buenas noches, amigos de Puntos Suspensivos. Les agradecemos mucho que estén con nosotros esta noche, este sábado 15 de agosto del 2020. Les hemos preparado un gran programa con el cónsul José Luis Basulto. Y esta noche me acompaña el maestro Héctor Lerín. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches, José. Muy bien, buenas noches, gusto en saludarte. Y también saludamos al señor cónsul José Luis Basulto. José Luis Basulto Ortega es el cónsul de México en Guatemala. Y qué bueno que estemos nuevamente aquí con este que dices, José, con razón, que va a ser un excelente programa, porque hay muchas cosas interesantes que decir y van a ver que el auditorio va a quedar sumamente complacido con cuestiones de la historia de México que son muy poco conocidas, porque la historiografía que nos ha llegado y en la que muchos estudiamos, pues no parece tan correcta en una gran cantidad de cosas y en otras cosas tan sorprendentes de las que nos va a hablar aquí nuestro amigo el cónsul José Luis Basulto. De momento se perdió su imagen, pero Ya estamos en línea. espero que la regrese. Cónsul está ahí, perdón. Sí, aquí estoy. Ok. Es que no se ve su imagen. Bueno, este, les queremos decir primero a nuestros amigos, José, con tu permiso, que nuestro cónsul en Guatemala es, aparte, historiador, es escritor, aparte de diplomático, ¿verdad? Ha escrito numerosos cuentos que han recibido premios internacionales. Ha escrito también obras de teatro. Desde luego, no se diga novelas históricas como la que vamos a presentar ahora, que es la que nos tiene por aquí. Pero yo quiero decir, por ejemplo, que ha obtenido premios en cuentos como El Tercer Ojo y La Cola del Mono, Premio Planeta 2000, también el cuento El Coño, el Diablo y el Verdugo, Un Viejo Amor, perdón, Huilón, Historia de una Lágrima, En México no hay espías, El Supermercado, El Tercer Ojo, El Pájaro Feo, bueno, y desde luego, entre otros, el libro que nos... Ah, perdón, se me olvidó uno muy importante. Este, no, disculpen. El libro que nos trae ahora se llama Antonio Pérez, y aquí lo tengo guardado, de Hierro, el hijo de Moctezuma, que gobernó España en el siglo XVI. Un libro de características simple y sencillamente geniales, pero antes de entrar al asunto, quiero comentar que nuestro cónsul en Guatemala, entre sus importantes actividades que ha desarrollado, rescató a varios mexicanos en Haití de una guerra civil que hubo en el año de 1904, por lo cual recibió una condecoración especial y entre otras cosas es autor de una maravillosa obra de ópera que yo ya escuché cantar que se llama Antigua, que se la compuso a la ciudad de Guatemala Antigua y que es sumamente hermosa, según pude yo apreciar, cantada por una soprano o mezzosoprano, no sabría yo decir, en eso no soy experto, pero bueno. Finalmente, nada más para poner un poco de orden en el asunto, quiero comentar que vamos a dividir el análisis de esta obra histórica premiada y ya presentada en España hace un año
por José Luis Basurto. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera la vamos a discutir, a comentar sobre el tema Teotihuacán, antes y después. Después vamos a analizar el personaje Antonio Pérez de Hierro, sí, que es un personaje sumamente increíble. No lo vamos a creer. Yo les confieso, he leído una cantidad de libros, de historias, de historia de México y del mundo, y quedé vivamente impresionado con este asunto. Y finalmente, vamos a hablar, aunque ustedes no lo crean, parece que no tiene que ver, pero esto está relacionado con la actualidad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Este, pues quisiera darles solamente una palabra introductoria al licenciado Basurto, al cónsul Basurto, José Luis Basurto, para que nos comente un poco la razón por la que estamos aquí, pero en ahora mismo sería que entremos, por ejemplo, al tema de Teotihuacán, que está lleno de mitos, no solamente su historia, sino más bien la historia que nos han contado de su conquista. Yo les informo que yo quedé vivamente impresionado por una cantidad de datos que encontré ahí que me sorprendieron verdaderamente. Y me gustaría que José Luis Basurto nos comentara algunos mitos extraordinarios que tuvieron lugar alrededor, por cierto, de este evento que acaba de cumplir, ojo, 499 años. Precisamente por esta razón estamos celebrando esta reunión y quisimos invitar a una autoridad como José Luis Basurto para que nos comente de esto, porque el 13 de agosto, ¿sí?, se cumplieron 499 años de la toma de Tenochtitlan por el aparentemente valiente gran hombre supremo, inteligente, que se llama Hernando Cortés. Y ya oímos al cónsul reírse, así que, cónsul, platícanos un poco esa historia. Escárcega, buenas noches. Lerín, buenas noches. Puntos suspensivos, gente bonita, gente culta, gente que no se va a quedar hoy con los puntos suspensivos. Se van a llevar toda una playa de conocimientos. Solamente ténganos paciencia, porque de cada 3 palabras, 2 van a ser nuevas para ustedes. Así que con su capacidad de aguante contamos, porque es necesario que tengan esa retentiva, porque todo lo que ustedes sabían de historia antigua de México, al tacho de la basura. Nos han mentido durante 500 años, bueno, apenas se van a cumplir 500 años, ¿eh? Nos han mentido, nos han distorsionado la verdad, nos han cambiado radicalmente todo. ¿Para qué? Pues para dominarnos, seguirnos dominando. Somos el pueblo antiguo, haragán, flojo, caníbal, sacrificador de seres humanos, ateos, herejes. Bueno, somos de lo peor, ¿verdad? Y por eso nos tienen que dominar. ¿Quiénes? Pues los españoles, los descendientes de los españoles, llámense partidos ahora políticos, ¿verdad? Pero gracias a que tenemos una nueva era en México, la cuarta transformación, quiero colaborar en esa cuarta transformación desde el punto de vista histórico y llegar a ustedes y decirles la neta del planeta, la verdad, aunque duela. Sí. Oye, José Luis, pero vi que te reíste cuando hablé de Hernán Cortés, que no es Hernán Cortés, pues se merece un poco de respeto. No es el hombre que ha dirigido la conquista de la Gran Tenochtitlán y dominado a 1 millón de aztecas que eran terribles peleadores contra Bien. 400 españoles ahí sumamente bravos y valientes. ¿Quiénes somos los mexicanos? Vamos a empezar en el Tenochtitlán de antes y de después. ¿Quiénes somos los mexicanos? ¿Quién eres tú, Escárcega? ¿Quién eres tú, Lerín? Vamos a ver quiénes son ustedes. La primera aparición de algo que se puede llamar civilización se llama la Eva de Narón, allí en Quintana Roo. Estamos hablando de 13,600
años. Y ya hay una mujer que tiene alrededor vajillas, tiene aretes, ya es una civilización, ya es una gente culta, ya es alguien que cree en algo. 13.600 años. ¿Cuántos países pueden hablar de esto? De ahí saltamos a un poquito más cerquita de la Ciudad de México, hace 7,000 años, aquí en Tlapacoya, cerca de donde va la carretera a Puebla. Ahí está Tlapacoya, tierra de narcos ahora, de una lástima, pero ahí se encontró uno de los primeros habitantes. Ya nos vamos acercando a sus orígenes de ustedes dos. De ahí nos vamos a Tepexpan, que no era el hombre de Tepexpan, era la mujer de Tepexpan. Estamos hablando de hace 6,000 años. Y finalmente ya llega la civilización olmeca, hace 5,000 años, se esparce por todas partes, hasta un poquito llegando a Panamá y hasta el norte, creo que llega un poquito arriba de la frontera Nuevo México y todo eso. Esos son ustedes, tienen esa sangre de los olmecas. Los olmecas aparecen, yo creo que con mucha influencia, los mayas, hace 4,000 años. Mayas mexicanos, mayas guatemaltecos, mayas hasta República del Salvador. De ahí ya los olmecas se van asentando más cerquita de la Ciudad de México, en Chalcancingo, de donde es mi familia. Por eso yo soy de ascendencia olmeca tlahuica, porque mi abuelo tiene toda la cara de un olmeca. Chalcancingo, ahí cerquita de Morelos, cerca del Popo. Después nos vamos a Cuicuilco, ya aquí en Chalco. En Cuicuilco, ahí encontramos una rama de los olmecas, pero esto ya estamos hablando de hace 2.8 o 3.5 mil años. Ya llegamos a Copilco antes de que el volcán Xitle explotara y arrasa con una ciudad pre-olmeca, olmecoide. Después llegamos a Chalco, que yo no sé por qué nadie quiere decir la raíz de la palabra Chalco. Chalco, Chalchihuitle, jade, piedra verde, piedra valiosa, lugar de la piedra de jade. Sabemos que no hay jade en México, se da aquí en el Motagua, guatemalteco. Así que Chalco era la ciudad donde había un templo de jade, o un templo donde se ponía el jade. Esto ya estoy hablando de el siglo VII de nuestra era. De ahí ustedes vienen, de ahí somos nosotros, son nuestras raíces, nuestros genes. Porque van a decir, no, Escárcega dice, no, yo soy de sangre otomí, más agua, no tengo nada que ver con olmecas. Mentira. Todos tenemos una raíz y la raíz más antigua es lo que genéticamente va metiéndose en nosotros. Bien, de ahí, de Chaco nos vamos finalmente, que estamos en el siglo VII, ya nace Teotihuacán, con mucha influencia olmecoide. Y Teotihuacán ya en el clásico, ya son cuando las sociedades ya son más cultas, más evolucionadas, ya tienen tremendas pirámides, tienen una computadora que se llama, en México se llama Nepohualcinci y en los mayas se llama Abac. Es capaz de hacer cálculos de los eclipses de Mercurio, de Júpiter, de Venus, es capaz de predecir la gestación humana, es capaz de hacer raíz cuadrada. Yo saqué un pi con 1,000,000 de números gracias a la computadora maya Abac o mexicana Nepohualcinci. O sea, es una tremenda computadora que, claro, la destruyeron los españoles, por suerte. Aquí cerca, en la tierra de los Tzotziles, en Guatemala, la tenían, y un amigo mío, doctor en cuestiones de pueblos originarios, la encontró simultáneamente el día mismo que yo la encontré en Puebla, junto con el ingeniero mexicano que la descubrió en 1960, 2 computadoras, una mexicana y una maya. Y nosotros no sabemos nada, porque no lo quieren decir, porque lo ocultan. Todo lo que nos haga a nosotros ser personas sumamente inteligentes, nos lo esconden. ¿Por qué? Pues intereses que hay, que gracias a que ahora podemos mostrarlos al mundo, ustedes se van a enterar, todo México se va a enterar de que nosotros éramos no sabios, éramos brillantemente inteligentes. Y esos genes los tienen ustedes dos, no lo nieguen, solamente que nos hacemos patos, ¿verdad? Bien, de Teotihuacán pasamos a un gran hombre, a Topilquetzalcóatl, allá por el siglo IX de nuestra era. Él crea y funda un sistema político en una gran ciudad que se llama Tula. Y esa Tula, donde, si ustedes leen el Popol Vuh de Guatemala,
¿sí? Un libro guatemalteco, el Popol Vuh de los mayas. Ahí dice que a los mexicanos, que les decían yaquis, los mayas quiches le decían a los mexicanos yaquis, les entregan su estandarte, su libro, le dan su bendición y que se vayan a poblar México. Los mexicanos somos originarios, según el libro Popol Vuh, que está por escrito, de Guatemala. Nada de venir del norte con los chichimecas y esas barbaridades que no sé de dónde se las sacaron de acá, de la manga. La única historia escrita dice que Popol Vuh, que los yaquis mexicanos, que eran una de las tribus de esa zona, de ese entonces, se les da su libro, su Dios, y arrivederci Roma. Se van a poblar México y está por escrito en un documento antiguo. O sea, no estoy hablando de cosas que me invento acá, resulta buena onda, ¿no? Acá con el José Revueltas. No. Esto está todo documentado, por eso cada cosa que les digo está perfectamente bien documentada y está en el libro. Mucho de eso va a estar, está en este libro con 250 bibliografías, libros de bibliografía y 1000 pies de página para que ustedes se enteren. No quieran hacer lo que Lerín, que se lo aventó de una y claro que casi les explota la cabeza porque es un libro muy denso. Hay mucha información, por eso les digo que de cada 3 palabras que les diga, 2 no van a saber. Así que tómenlo con calma, con tranquilidad. Después nos vamos a de Tula, nos vamos con los texcocanos, con Opaltzin, quien en el siglo XIII de nuestra era ya funda Texcoco, y de ahí viene la estirpa de los acoluas. Los acoluas, quiere decir los hombrudos, como yo, que no tienen cuello, como Cuauhtémoc, el jugador de fútbol, que no tiene cuello. Esos eran los hombrudos, por eso estamos así como que jorobados. ¿Por qué? Porque el otro imperio que se fundó fue el de Tenoch y Metzin, que eran los coluas. Había 2 casas reales, los acoluas y los coluas. Y los coluas son los jorobados, pero no creo que haya sido por una deficiencia física, sino yo creo que era porque ellos adoraban cerros que tenían jorobas y por eso ellos se creían originarios de los cerros que tenían jorobas. Entonces tenemos los hombrudos. Es muy importante que se guarden esto de los hombrudos, porque es una de las grandes mentiras que nos han dicho en el pasado. Y los jorobados, los coluas, 2 casas reales, igual que en España, igual que en Francia, igual que en Rusia, igual que en Alemania, México tenía sus casas reales, coluas y acoluas. Les voy a demostrar esto. Cuando uno de los primeros exploradores españoles llega a las costas de Veracruz, grita, ¿de quién es la tierra? ¿Y qué le contestan? Colua, Colua. Y entonces el agua agarra, como no entendía nada este españolito que no sabía nada de nada, dice, pues es hoy día de San Juan, 23 de junio, le pongo San Juan de Ulúa. O sea, San Juan de los Coluas, Ulúa, Colua, Ulúa, porque la tierra pertenecía a los mexicanos antiguos, a Huizotl, Tizoc, que gobernaban en esa época. Entonces, ya se dan cuenta cómo el término Ulúa todavía sobrevive. Colua, Casa Real de los Colua. De ahí proceden todos los Moctezuma, los Tizoc, los Acamapisli, todos ellos vienen de ahí. Y del otro lado, los acoluas, vienen, obviamente, los Nopaltzin, los Nezahualcóyotl y los Nezahualpili. Y esto es muy importante porque una vez que se funda Tenoch Metzin Tenoch, o sea, yo le mandé al compañero Sárcega el códice mendocino donde aparece, ¿sí?, el glifo de México Tenochtitlán. Y ahí aparece Tenochtitlán, obviamente un maguey con tunas. ¿Por qué? Porque es el glifo de Tenoch, no un maguey, una planta de nopales. Una planta de nopales, un nopal. Y en el caso de Metzin, que es el otro padre fundador de la Ciudad de México, el 20 de junio de 1325 vamos a cumplir 700 años, dentro de 5 años, ya habrá terminado el régimen de Manuel López Obrador, vamos a cumplir 700 años como ciudad. Todas las ciudades francesas nos las vienen guanga,
porque solamente México puede cumplir 700 años. No me vengan con que el 13 de agosto de 1521 que se defendió heroicamente Tenochtitlán, nace en México. Mentira, nacemos el 20 de junio de 1325 y está en el Códice Mendocino, y ahí está Metzin y Tenoch, los padres de la patria, los padres fundadores de esta nación. Ustedes son herederos de ellos. No vengan acá con que mucha sangre francesa, o que me llamo Lerin y no Lerín. No, nada de eso. Nos llamamos Cuauhtémoc, Cuitláhuac, nada más que nos pusieron otros nombres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el glifo de Tenoch? Un nopal con tunas y en un islote. Ahí está en el Códice Mendocino. ¿Cuál es el glifo de Metzin, el otro padre fundador? Un maguey y unas nalgas entrando al maguey. Eso quiere decir Metzin, el culo del maguey, o el magueycito, o el maguey sagrado. Entonces, el maguey sagrado, el lugar del maguey sagrado, eso significa México, Metzinco, ¿verdad? Y nada de que ombligo de la luna, una tomada de pelo, porque las dos raíces, Mixtli y Xitle, no encajan como México, por favor. Eso cualquier nahuatlata lo sabe. Lean, pónganse a estudiar el origen de la palabra de su país, que estoy seguro que ahorita dicen, ay, yo no sabía que México era eso, porque no estudiamos, no leemos. Tibón, el autor que descubrió todo esto, no fui yo, se llamaba Tibón, Gutiérrez Tibón, un genio de origen italiano. Lean, él tiene un libro de 700 páginas solamente para la palabra México, y de todas las teorías, porque el tipo es bueno, pone 1000 teorías, pero de las 1000 yo me quedé con esta, porque es la única que pude comprobar con el código mendocino y con 3 códigos más. Ahí está el maguey y las pompis entrando dentro del maguey. Así que no se les está tomando el pelo, es la neta del planeta, es la verdad. ¿Ok? Échenle otro 20 para que siga hablando. No es cierto. Entonces, otros 20 pesos, como dice Lerín. No. Aquí la cultura no se vende. Bien, entonces ya Tenoch, Metzin y Tenoch fundan México el 26 de julio de 1325. Ya después de eso, vamos con, vinieron muchos reyes, ¿no? Que hicieron y deshicieron, pero el canciller mexicano, el hombre de hierro, el Bismarck mexicano, el Talleyrand, el Fouché, el que creó las bases del Estado mexicano, se llamaba Tlacaelel, entrañas de hierro. Ese Tlacaelel funda varias instituciones, entre ellas el Cihuacóatl, porque él decía, no le podemos dejar el poder a una sola persona, se vuelve un tirano, tiene que tener una contraparte, y esa contraparte se llamó Cihuacóatl, mujer serpiente, que era el cogobernante, era el que repartía e impartía justicia, el que decidía qué comerciantes salían y quiénes entraban, el que decidía qué ejército atacaba y qué ejército no atacaba y cuándo se atacaba. Y entonces, ¿qué hacía el güey Tlatuani? Pues nomás decía la palabra, güey, grande, Tlatuani, el que tiene la palabra. ¿Ven? Entonces, que no les digan, que no les cuenten, y mucho menos que se las mienten. O sea, tranquilos, por eso van a aprender aquí la nueva historia, porque todo lo que nos dicen los Krauses y esa gente está tergiversado, está todo chueco. No es más que mentira para seguirnos dominando. Tuvimos un gran hombre, Tlacaelel, y no tiene ni una estatua. Y es el que funda las raíces del México de ese entonces, ¿verdad? Inventa las guerras floridas, hace de todo el Tlacaelel. Y bien, entonces vamos a llegar ahí con Axayácatl, que es el padre Moctezuma, pero ya tenemos idea de dónde viene Tenochtitlán. Tenochtitlán, lugar donde abundan los nopales. México, lugar de los magueyes sagrados. Y ustedes van a decir, que mexicanos antiguos se la pasaban inventando de todo. No éramos bobos. Teníamos nuestras palabras, tenían significado geográfico, biológico. Si de aquí para allá comienzan los nopales y de aquí para acá comienzan los magueyes, quiere decir que hay una diferencia biológica del crecimiento de las plantas, es botánica.
O sea, los mexicanos antiguos no eran bobos, decían, en este lugar que vamos a fundar, en el lago de Texcoco, donde habían llegado antes los texcocanos, que son de origen chichimeca, en este lugar se divide, ustedes lo pueden ver, de para allá, magueyes, acá, nopales. ¿Qué significa? Que la zona árida de los nopales terminaba ahí y comenzaba la zona menos árida de los magueyes, aunque las dos son plantas, las magueyáceas y las cactáceas, son plantas que se producen en zonas semiáridas. Desde entonces ya era semiárido el Valle de México. Nunca fue tan verde mi valle como dicen por ahí. Y entonces los mexicanos antiguos hacían sus divisiones de esta manera, a través de observar la naturaleza, de ver las condiciones geográficas, climatológicas y biológicas, ¿verdad? Y no éramos, como dicen los españoles ahí, de que no, gente que no sabía ni dónde estaba, para conquistarnos y tener la razón a la hora de querernos asesinar, de querernos desaparecer, de querernos extinguir, que no lo lograron, lero, lero, no se les hizo, seguimos vivos y los que creemos en nuestro pueblo, creemos en México, leemos su historia, no para que nos reprueben al año de por no saber la capital del estado de Tabasco, no, leemos la historia para saber dónde están nuestras raíces, que son las que nos agarran esta tierra para que el día de mañana que nos quieran invadir les cueste. Bien, entonces ya tenemos la fundación de Tenochtitlán, tenemos la fecha, tenemos todos los elementos y viene, este es el antes de Tenochtitlán. ¿Cómo todo se origina mucho antes de lo que nos han dicho? ¿Por qué no nos dicen cuál es la verdadera cronología de nuestra patria? Porque a muchos no les conviene. Todos nos hacen creer que nuestra historia comienza en una mal llamada conquista de México, cuando fue una defensa heroica de una ciudad que ya estaba muerta. Ahora, ¿por qué me reía yo de Hernán Cortés? No nada más me río, me recontrarrío de Hernán Cortés, porque cuando llega, les voy a contar la historia desde el principio. Los reyes católicos tenían una idea de que existían unas tierras más allá de las Azores. Azores significa las tierras, las islas azules, porque a la distancia las Azores son azules. Y era el último puerto antes de surcar el Atlántico, que era el mar de la tempestad, el mar del misterio. Ahí se acababa el mundo, se iba uno al suelo, porque para ellos la tierra era plana. Nunca leyeron a Eratóstenes y si lo leían les valía. La cosa es que ellos pensaban que el mundo se acababa ahí. Bien, entonces, ya se aburrió Escárcega, yo creo. Entonces, si quieres, aquí le cortamos. Ya se fue a dormir. Dijo, no, este cuate la trae larga. Bien, entonces, los judíos sí eran descendientes, herederos de grandes navegantes, los fenicios. Los fenicios eran un pueblo semita. Entonces sabía de todas a todas. Se dice por ahí que se perdió un barco fenicio, hasta el nombre del capitán existe, que circunnavegó casi toda África. Y que algunos otros fenicios que se atrevían a ir más allá llegaron a América. ¿Quién sabe? No hay pruebas. Pero por ahí se rumoran. Son chismes. Bien, pero los reyes católicos, Aragón y Castilla, se la solían de que había una tierra más allá porque llegaban maderas talladas a las Islas Azores. Ustedes saben que la corriente del Golfo le da la vuelta así y llega a las Azores, las raspa y sigue. Bueno, los maderos tallados de los mayas y de los mexicanos antiguos iban flotando y llegaban a las Azores, ahí los encontraban. Entonces los judíos que eran navegantes, los genoveses, todos se la solían de que había una tierra más allá. Y había un tesorero de la reina que se llamaba Abraham Zacuto, que era judío, muy amigo de Marchena, que era judío, y de Fray Juan Pérez, que eran judíos. Los dos trabajaban en la Rábida, pero se hacían pasar por frailes católicos. Si ustedes buscan las biografías de ellos,
Nada se sabe de ellos. Y sin embargo se entrevistaron con Colón en 1489 y en 1491. Fray Juan Pérez y el otro fraile se entrevistaron con Colón. Dentro de las crónicas de Cristóbal Colón aparecen estos dos nombres en la Rábida, porque los dos, uno de ellos era confesor de la reina Isabel la Católica, que también era judía, y de Fernando el Católico, que también tenía sangre judía. Todos tenían sangre judía, todos, inclusive Hernán Cortés. Entonces, de alguna manera le dijeron a la reina, sí hay tierras más allá, y al parecer tienen mucho oro y mucha plata. Entonces la reina no tuvo duda después de que cayera Granada, de que se expulsaran los judíos y los musulmanes. El 3 de agosto se dio la fecha final para que se fueran, de pedirle prestado a los banqueros de otros países alemanes para que la financiaran, y le prestaban dinero. Y Colón fue y le pidió prestado a los hermanos Pinzón, quienes consiguieron 2 naves, la Pinta y la Niña. La otra, la Santa María, era muy chiquita, ni carabela era, fue la que se hundió porque no resistió, y las otras 2 sí resistieron. Y se convencieron todos de que el 3 de agosto, el día que tenían que salirse los judíos y los musulmanes porque ya los corrían los reyes católicos, ese día zarpó Colón con sus hijos, los cristobalitos, ¿no es cierto? Zarpó Colón con los hermanos Pinzones, una bola, no, tampoco es otra canción. Los hermanos Pinzones y Colón zarpan. Ahí por noviembre, zarpan el 3 de agosto de 1492. El 21 de noviembre de 1492, Pinzón se le pela, Martín Alonso Pinzón, porque iba Agustín Yáñez Pinzón, Pinzón se le pela a Colón y se le desaparece por 45 días y no sabemos dónde está Pinzón, y las cartas de navegar, ¿quién sabe dónde están? Mientras Colón llega a una islita ahí a la que llama San Salvador, que ahora queda en Bahamas, y después llega la Española, que ahora es Haití, República Dominicana. Más que nada llegó a Haití, donde está el puerto de Navidad, donde dejó a su gente, que se la comieron los caciques de Nacaguararix en República Dominicana. Y bueno, entonces Pinzón se junta en diciembre con Colón en alta mar, y luego se vuelve una tormenta, los separa, y Pinzón llega a Bayona, ¿sí?, en marzo de 1493. Y entonces dice, ¿y este viejito basulto para qué nos cuenta todas esas cosas? Porque en la bodega de la Carabela, la Pinta, Pinzón traía varias arrobas de un purgante que se llamaba michoacano y de un purgante que se llamaba Jalapa. Cuando yo fui cónsul en República Dominicana, pregunté cómo se llamaba el purgante que usaban los taínos. Nada que ver con el mexicano, ni lo conocían. Este michoacano solamente se da en la costa del Pacífico, en el actual estado de Michoacán, y es llevado a través de Tabasco hacia Jalapa, que era el mercado para que tenían todos los pueblos comerciantes de México para poder vender sus productos, y ahí se cambiaba el nombre por Jalapa con X. Y en el conocimiento de embarque de la Carabela La Pinta vienen plantas medicinales traídas de América, no se llamaba América, ¿verdad?, del Nuevo Mundo, del Novo Orbis, michoacano y Jalapa. ¿Por qué no en el archivo de Simancas, en el de Sevilla, en el archivo, todos los archivos españoles, por qué no nos quieren mostrar las bitácoras de los hermanos Pinzones? ¿Por qué las esconden? Porque ya se sabía que existía México, y Pinzón se entrevista con Ahuizotl, y Ahuizotl Pinzón le dice, mira, queremos hacer una sociedad con ustedes, tenemos pólvora, tenemos acero, y ustedes tienen plata y oro. ¿Qué tal si hacemos intercambio? Y Ahuizotl dice, órale, juega. Pero, ¿cuál es la condición de que seamos hermanos? Lo que se acostumbraba en esa época, lo que acostumbraban las casas reales de España y las casas reales de México, intercambiar gente para que se casaran sus hijos. Entonces,
los reyes católicos le dicen, mándanos un príncipe mexicano y yo te mando una princesa española. Juega el pollo, dijeron los pinzones, y se van. Y entonces llega Pinzón en enero, se entrevista con Colón. Colón le dice, ¿dónde andabas, hijo de? ¿Dónde andabas? Y Pinzón le dice, ¿qué te importa? Porque no eran cuates, eran socios, pero no eran cuates. Además, Pinzón era de familia de origen aragonés y respondía directamente al rey Fernando. Colón respondía a la reina Isabel de Castilla. No se crean que por muy casados que estuvieran, eran muy cuates los de Castilla y Aragón, era pura conveniencia. Por eso cada quien llevaba su barco. Y entonces los Pinzones agarra y dice Colón, con que me estás jugando cubano, órale. Y allá, no sé si sepan, en República Dominicana hay un veneno muy efectivo, sacado de la yuca cruda. Este veneno muy efectivo sacado de la yuca cruda, lo muelen, la yuca cruda la muelen, yo vi cómo la molían, le ponen agua, le ponen otra hierba, te lo tomas y adiós, Lerín, adiós, Escárcega, se mueren instantáneamente. Este veneno fue el que utilizó Colón y le dijo a Pinzón, pues qué buena onda, que no me quieres decir, vamos a brindar. Y empiezan a brindar, chin, le pone el veneno, apenas llega a Palos de la frontera, Martín Alonso Pinzón va hacia la Rábida a entrevistarse con Fray Juan Pérez y se muere. Ahí está enterrado. ¿Qué pasa cuando se muere Colón? Entiérrenme en la Rábida. No, jamás. A ti no te vamos a permitir ser enterrado en la Rábida. O sea, hay que leer el contexto de todos los elementos que por qué le dicen a Colón que en la Rábida no entra. ¿Por qué Cortés sí entró a la Rábida y se entrevistó 2 veces con Fray Juan Pérez? No se la sabían, ¿verdad? Que Cortés estuvo en la Rábida con Fray Juan Pérez. Pues hay que leerlo. Hay documentos en los que se basan estas historias. ¿Qué estaba haciendo Cortés en la Rábida? Él ya sabía que México existía. ¿Vieron? O sea, todo es mentira de que, ¿dónde está México? ¿Quién sabe? Colón, en abril del 1519 fue la primera vez que Cortés pisó México. No, hombre, hay un historiador inglés muy respetable que en Canal 22, de los 5 grandes historiadores del antiguo México, Mirelles, José Luis González, el francés y este inglés, son 4. Este inglés dijo, Hernán Cortés estuvo en 1505 en la Ciudad de México. Iba como espía de la familia Belzer. ¿Por qué no nos cuentan todo eso si está documentado? Genaro García, el gran historiador mexicano, murió el 25 de noviembre de 1920. O sea, en 3 meses va a cumplir 100 años y nadie se acuerda de él. Y yo todo esto lo saco de Genaro García, de Cecilio Arrobelo, de Romero Vargas Iturbide, de todos esos grandes historiadores que Justo Sierra mandó a volar y a borrar de la historia de México. Porque cuando fue a España le dijeron, tú eres indio. Y dijo, no, yo no soy indio, yo soy de origen español porque los españoles conquistamos México. No, eres indio. Y entonces fue con Porfirio Díaz y le dijo, porque eran los científicos, oye, ¿creen que somos indios ahí en México? Y entonces Porfirio Díaz dijo, indio yo, no te hagas, si tú eres zapoteca. Bueno, sí, pero no soy indio, soy zapoteca. Entonces, ¿qué hizo Porfirio Díaz? Que hasta 1910 todos los desfiles, y hay fotografías donde Moctezuma es cargado en andas por 20 tribus mexicanas, es cargado en el desfile del día del cumpleaños de Porfirio Díaz, el 15 de septiembre y la madrugada del 16 de septiembre. Es cargado Moctezuma con todas sus joyas, porque era el héroe de ese momento, cosa que no le gustó a los españoles, que le dijeron a Justo Sierra, arredías, hombre, o me quitas esos indios, o ya no tenemos relaciones. Y Justo Sierra borró a Cecilio Arrobelo de la historia de México, a Genaro García, borró a Romero Vargas Iturbe, y el Códice Ramírez lo mandó a hacer en una edición donde todo esto que les digo lo borraron.
El Códice Ramírez o Código Tobar está ya me parece que está en Chicago o Nueva York, ahorita no o en Boston. Ahí está. Hay que ir a Boston a leerlo, hay que ver la edición antigua, no la que sacó Porrúa, que no dice nada. ¿Por qué Porrúa? Pues porque Porrúa es un apellido español. Como todo está ligado para que no sepamos nada. Por suerte mi tío abuelo, don Enrique Navarro, era dueño de una librería ahí en la calle de Moneda, al lado del Palacio Nacional. ¿Se acuerdan? Había 4 librerías ahí para los que somos asiduos visitantes de librerías, como la de don Manuel, que estaba ahí en Donceles, ahora está en Isabel la Católica. Hay que ir y decirle, don Manuel, pues véndame unos libritos ahí antiguos de la época del caldo. ¡Paz! Ahí estás todos los que quieras. Ahí están todos. El libro de Romero Vargas, la biografía de Moctezuma, está ahí, cuesta 5,000 pesitos, ¿verdad? Pero ahí la tienen 3 tomos. Yo la tengo en 2 tomos, la biografía de Moctezuma, y el tipo hace un estudio concienzudo, como se debe de hacer, con las pruebas en la mano, y no con leyendas y mitos, que es lo que nos están enseñando ahora. Entonces, ya sabían de la existencia de México, pero la reina Isabel la Católica dijo: hay de aquel que se le ocurra ir a México sin mi permiso, porque le doy cuello. Hay un edicto de la reina Isabel que lo dice, está por escrito, y todo el mundo le daba cuscús. A Diego Velázquez le daba cuscús, que era el gobernador de Cuba. Él ya sabía de México, pero por desobedecer a la reina, cuello. Se muere la reina, se muere Fernando el Católico, quedan como reyes Juana la Loca, que por estar loca está encerrada en Tordesillas, y Carlos V, que es un niño, que creo que es el cardenal Cisneros, es que lo gobierna España en ese entonces. Y Carlos V, pues ni español sabe hablar, no sé si lo sabía, no sabía español, era un balón es la gente de ahí de Bélgica, Holanda, Alemania, y no sabía ni hablar español. Y el tipo lo nombran Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Germánico. Y ese señor, pues empieza a gastar dinero en sus guerras en Argel, en sus guerras allá contra el Sulaimán o Sulimán, o como le quieran llamarle, el otomano, el Imperio Otomano, y se gasta una lana. Y tiene que empeñar el reino. ¿Y a quién se lo empeña? A los Welser y a los Fruge, que son banqueros alemanes, que casualmente su riqueza la obtienen de la explotación de minas de plata. Sabían de las riquezas de las minas de plata de México, de Perú y de todos los países de América Latina. Y estos cuates tenían lana. Cuando yo fui cónsul en República Dominicana, fui a la Embajada de Francia, que tiene una placa de este pelo que dice Casa de Cortés, tremendo palacio. Y dije, ay, güey, este cuate tenía lana. Y entonces voy con un historiador dominicano y le digo, a ver, platícame de la casa de Hernán Cortés. Esa es la casa de Obando. Solo que alguien vino y dijo que era la casa de Cortés, porque Nicolás de Obando ni en cuenta. Nadie lo toma ni en cuenta, que fue el gobernador de la Española. Y entonces, ahí donde está la cama de Cortés, era una caballeriza. Ahí en la paja se dormía Cortés porque era un pobretón, muerto de hambre. No era la casa de Cortés. Y ahí está la placa que dice la casa de Cortés. Cuando a México se la proponen, por suerte, la rechazamos, porque no nos creímos el cuento de que era la casa de Cortés, y además nos iba a caer la maldición de la Malinche si nos quedamos ahí como embajada, y la rechazamos, y en lugar de eso les regalamos una estatua de este pelo, que está enfrente del Mar Caribe, que dice que es de Montesinos, el primer fraile que defendió a los taínos que se extinguieron, ¿verdad? Y se la regalamos nosotros, los mexicanos, el gobierno de México, y ahí está la estatua de taínos que dice ¡Libertad! Eso se lo regalamos nosotros y rechazamos la supuesta casa de Hernán Cortés, porque no nos tragamos el cuento de que era la casa de Hernán Cortés. Era un pobretón, y como pobretón le dieron unas tierras allá en Cuba, y ahí conoció Diego Velázquez, que se trajo 2 chavas de España, acá, buena onda,
Se casa con una porque decían que era maricón, Diego Velázquez, y para quitar eso de ser solterón y maricón, se casa con esta mujer. Y la hermana, le decían la Marcaida, y le dice Diego Velázquez de Cuellar, le dice a Hernán Cortés, hombre, dicen que somos maricones, ¿por qué no te casas con la hermana? Y entonces Cortés le dijo, ay no, yo no me caso con la hermana. Te casas porque te casas. Y se casa con la Marcaida en 1518, Hernán Cortés. Cuando se conquista México, el propio Hernán Cortés se encarga de estrangular a la Marcaida en 1521, enfrente de dos sirvientes. Lean los juicios de residencia, donde las dos damas de compañía de la Marcaida dicen, fue Cortés quien la estranguló, a tal grado que su collarcito salió volando por todas partes. Y las marcas, véanselas en el pescuezo, porque Hernán Cortés era un asesino, entonces, y aparte de maricón, ¿verdad? Entonces, y ustedes van a decir, este güey hablando de que Hernán Cortés sí era un macho, se hasta conquistó México. No, para poder, cuando Hernán Cortés, de Cuellar, Velázquez de Cuellar, Diego Velázquez de Cuellar, el gobernador de Cuba, decide cambiar a Cortés por Cristóbal de Olid, que era más guapo. Hay un libro, es el libro principal en República Dominicana, que se llama Enriquillo, y ahí dice cómo Diego Velázquez de Cuellar estaba enamorado de Cristóbal de Olid. Y hay un diálogo con Cortés, donde Cortés le dice, ¿qué le has visto a ese majo? Y él le dice, ¿no ves que es un portento de hombre? Dice, bueno, pero yo también lo puedo dominar. En el Enriquillo de República Dominicana está, lean, carajo. Y van a ver todo esto que está documentado, las inclinaciones homosexuales de Hernán Cortés. Y entonces, ya se conquista Cortés a Cristóbal de Olid, regresa con Diego Velázquez en la novela esta que se llama Enriquillo, dice, y que me ha parecido un poco fenomenal, el tipo tiene lo suyo. Yo me quedo espantado. Y bueno, y entonces Hernán Cortés sabe que lo van a cambiar por Cristóbal de Olid, y la noche, 28 de febrero, me parece que es de 1519, el tipo se escapa del barco donde estaba encerrado, se va corriendo, ve la guardia de la casa de Diego Velázquez de Cuellar y dice, ¡ah, de la casa! ¡Paso Franco, que soy Hernán Cortés! Pues los guardias se cuadran porque es Hernán Cortés, el novio de Diego Velázquez de Cuellar, se cuadran y lo dejan pasar. Se llama, tengo el nombre del sirviente español que los encuentra en el pleno clinch. Porque él fue, Rodrigo Soto es otro. Él fue a declarar. Resulta que a Cortés le hacen un juicio de residencia en 1528, continúa en 1529 y después se interrumpe hasta 1537 y termina en 1539. No son dos juicios de residencia, es uno solo dividido en dos partes. Y al juicio de residencia fueron a declarar 495 personas. Y está todo documentado, está todo por escrito. Y los sirvientes dicen que hemos encontrado a Hernán Cortés tendido en la cama, desnudo, sobre Diego Velázquez, la noche que huyó para conquistar México. Me quedo así. Se me cae la baba. Hay testigos de que Cortés le daba o le daban a Diego Velázquez. Vamos a suponer que es macho, mayate, que les da, porque vamos a respetar la memoria de Cortés, ya que estamos muy españoles, y buena onda los españoles. Entonces era mayate. Bueno, Cortés se va y zarpa con 11, o unos dicen 17, otros dicen 11. ¿De dónde va a sacar Cortés dinero para 11 barcos? Si es como si llegara a México con 11 Boeing 747, si no tenía ni en qué caerse muerto. Pues nada, que Diego Velázquez de Cuellar pone dos, y los hermanos Belzer ponen el resto, 9, porque querían la plata de México, toda una cuestión bancaria. Carlos V se hace loco porque les debe dinero
pero antes les regala Venezuela, la pequeña Venecia, a Belzer. Vean la historia de Venezuela. Venezuela fue regalada por Carlos V a los hermanos Belzer, y estos que no tenían llenadero querían México y se lo tomaron a la mala, porque el tratado entre Ahuizotl y Pinzón era mandar un príncipe y recibir una princesa. Pero a los hermanos Belzer les valía madres todo esto. Y entonces ellos decidieron a la malagueña, a la mala. Contrataron a Cortés, que en 1505 ya había estado en México, y lo mandan a conquistar México. Y lo mandan con 11 barcos. ¿De dónde sacó la lana? Nadie lo sabe. Pero lean un poquito. ¿De dónde obtuvo los barcos Cortés? ¿Quiénes eran los hermanos Belzer? ¿Quién era su agente en la Española? ¿Quién era su agente en Cuba? Eso todo está documentado. Solo que a los historiadores mexicanos y los historiadores españoles no les interesa. Genaro García, que cumple 100 años de muerto el 25 de noviembre de este año, lo dijo, y me cae que se los leo textualmente. Se los leo hasta textualmente porque, pues la verdad, sí da coraje. A ver, acá lo tengo. Ñam, 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 ñam. Papá. Bueno, la cita se las debo, pero la tengo en mi libro. Dice, ¿cómo se llama? Genaro García. Los historiadores españoles tuvieron la evidencia documental ante sus ojos, la cual hicieron a un lado y escribieron lo que se les dio su regalada gana. Y de ahí en adelante, todo fue mentira. Todo fue mentira. Y vamos a ver la conquista de Tenochtitlán, la defensa heroica de una ciudad muerta. Pues resulta que ya llega Hernán Cortés a México, lo reciben los totonacos, que le tenían miedo a Moctezuma y pues no, le sacateaban porque Moctezuma nadie se metía con él. Pero este cuate llega y los convence, no, que yo acá soy su redentor, que vamos contra los mexicanos. Entonces vamos, dijeron los totonacos, y dijeron, te prestamos unas sirvientas, te prestamos unas, y unos niños para que te carguen. No, hombre, que yo quiero hombres. No, ni madres, hombres no te damos. Y solamente le dan sirvientes que no sabían luchar. Inteligentes los totonacas. No se iban a meter a Sansón a patadas con Sansón. Y entonces ya se van. Y ahí, entre Tlaxcala y Veracruz, ¿sí? Antes de salir de Veracruz y antes de entrar a Tlaxcala, vamos a retroceder un poquito en la historia. Nezahualpili se le ocurre matar a la hermana de Moctezuma, a la lengua de Jade. La mata porque dicen la mala leyenda que era una mujer muy, que se metía con todo el mundo. Mentira, Nezahualpili ya odiaba a Moctezuma desde antes porque eran rivales. Y entonces, para vengarse de Moctezuma y toda la que le había hecho, asesina a su hermana, la manda a fusilar, ¿no? ¿Verdad? La manda a apuñalear y la sacrifica ahí en un ritual. Moctezuma se enoja y entonces dice, órale, ¿así nos llevamos? En 1514 la mata. Bueno, en 1515 Nezahualpili amanece envenenado. Qué mala onda. Se murió de muerte natural, porque en ese entonces era natural que todos se murieran envenenados. Y se acaba el reinado de Texcoco. Queda el hijo mayor, Cacama, y te quedan un sobrino y un hijo menor, Iztlizóchitl y Tecocotzin. Y entonces Iztlizóchitl su mamá era la esposa legítima la última esposa de Nezahualpili, y dijo, yo soy el heredero de Texcoco. Pero Moctezuma, que se lo sabía de todas a todas, dice, ni más, va a ser Cacama. Y Cacama es el que está en el monumento de Cuitláhuac, ahí el nombre de Cacama. Lean, por favor, lean. Y entonces ahí está Cacama, y es el rey de Texcoco, y Iztlizóchitl se da una enojada de aquellas, y se va al encuentro de Hernán Cortés, llega y le dice,
Oye, Hernán Cortés, pues fíjate que me cae en la punta del el Moctezuma ese, y me quiero unir a tus fuerzas, igual que mi primo, Tecocase. Y dice Hernán Cortés, Arsha, y bueno, qué me traes? 40,000 soldados, guerreros, texcocanos, que podemos darle en la madre a Moctezuma. Ah, no, pues así sí somos cuates, dijo Cortés. 40,000, que se conocían todos los pasajes secretos para llegar a Tenochtitlán. Ya está sudando Escárcega como diciendo, pucha vida. Entonces agarra y se unen, pero antes los texcocanos, nada bobos, dicen, queremos adorar a tu rey y adorar tu religión. Y entonces Hernán Cortés, que tenía mucho eso, pues no se le ocurrió otra cosa más que llamarlos Hernán Cortés Tecocotzin y Hernán Cortés Iztlizochitl. Están en la historia de México. Están registrados con nombres y apellidos. Y lean el Códice Ramírez, no el que está cortado. El Códice Ramírez es el Códice Tobar que Felipe II manda a hacer en 1565. No, en 1565 o 55. Y ahí está la historia neta. Y está la historia de Iztlizochitl y de Tecocotzin, que se llamaban Hernán Cortés. Entonces, Hernán Cortés y Iztlizochitl dice, aquí hay que darle la modera a los mexicanos, porque les caían gordos, porque no dejaron que gobernara Texcoco. Él es el traidor de la Triple Alianza, no los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas dijeron, no vamos a ayudarte a Cortés contra los mexicanos, pero como la historia la hizo Chimalpaín, la hizo Tezosomoc, Álvarez Tezosomoc, la hizo Iztlizochitl, Fernando de Alba Iztlizochitl, todos texcocanos, todos chichimecas, todos que no eran mexicanos. Ellos escribieron que fueron los tlaxcaltecas y ahí estamos jodiendo a los tlaxcaltecas. Jamás fueron los tlaxcaltecas, fueron los texcocanos los verdaderos traidores de la Triple Alianza, no de la patria, sino de una alianza estratégica, política y militar que tenían México, la Copan. Esa es la verdadera Triple Alianza que había fundado ¿quién? Tlacaelel, con sus guerras floridas, la Triple Alianza, todo, y el Cihualcóatl son instituciones que se las sacó de la manga Tlacaelel para que este estado funcionara. 196 años duró Tenochtitlán hasta que cayó el 13 de agosto de 1521 de San Hipólito. ¿Pero por qué cayó? Porque el que planeó todo se llamaba Hernán Cortés. Iztlizochitl. ¿Quién construyó las barcazas? Hernán Cortés. Tecocotzin, porque conocían perfectamente las corrientes del lago de Texcoco, dónde estaban, ustedes no saben, pero México estaba rodeado ¿cómo se llama? De presas, de acueductos, y entonces sabían dónde le dolía a México, dónde le dolía a Tlatelolco, sabían con cuántos hombres contaban, lo sabían todo. ¿Cómo le vamos a ganar al enemigo si es la quinta columna? ¿Cómo? Pues no. Por eso 1,000,000 de guerreros mexicanos, jaguares, águila, lo que ustedes quieran, fueron tomados por sorpresa por estos 40,000 guerreros texcocanos que sabían el dónde, el cuándo, el quién, el qué y el por qué y el cuál. Lo sabían todo. Y así no puedes ganar una guerra. No la puedes ganar. Porque aunque les eches montón, estos cuates se las sabían de todas a todas. Ah, es que el acero español, mentira. Para que tú trajeras acero, tenías que ser millonario. En la época del siglo XVI, el acero valía más que el oro. Una espada, una armadura, un catafalco, todas esas costaban más caro que el oro. Y solamente lo traía uno, que era Portocarrero, que ese sí era noble, de la casa de Portocarrero, primo del conde de Medellín. Era el de los pocos nobles que traía Cortés. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Hernán Cortés, lean el Códice Ramírez, página 199, Hernán Cortés rodeó Teotihuacán y el aciago 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, Tenochtitlán no se rinde, ya estaba muerta. Andaba de parranda, no, ya estaba muerta. Ya se habían muerto los niños, las mujeres, los ancianos, los guerreros,
de enfermedad, de hambre. Jamás hubo derrota, como dicen ahí la columna esa de Tlatelolco. No hubo ni culpables ni héroes, sino un pueblo que... ¡Mentira! Llevada a la piedra. Tenochtitlán ya estaba muerta. Y entonces los que no estaban muertos, pues los murieron ahí mismo. Ahora ustedes dicen, sí, pero éramos como 10 millones de mexicanos. Sí, pero váyanse como yo de luna de miel a visitar todas las minas mexicanas, las de Acapulco, las de Guanajuato, las de Querétaro, las de Tlaxcala, las de Querétaro ya dije, Tlaxcala, las de ¿a qué otra fui? Zacatecas, las de Michoacán. La primera que visité fue la de Pachuca, que se llamaba Regla. Llegué y fui de luna de miel, ahí iba yo con mi mujer, y pues, ¿qué hay que ver en esto? No, aquí hay que ver una mina. Pues vamos a ver la mina, le dije, pues ¿qué otra cosa vamos a ver, no? Vamos a ver la mina. Claro. Basulto, bueno, pues la verdad es que nos has dado muchos datos muy, muy interesantes, ¿no? Nos estás haciendo una radiografía bastante completa sobre cómo se fue formando esto que hoy llamamos México, ¿no? Cómo este recorrido histórico que nos has ofrecido ha sido bastante interesante, muy rico. Nos has invitado a leer muchas cuestiones, muchos textos, muchos documentos. Nos has mostrado toda esta gama, ¿no?, de posibilidades. A mí me parece que sin duda dominas bastante bien el tema. Comentábamos antes de preparar esta charla la importancia de saber la historia, ¿no? Nuestra historia, entender los momentos, ¿no? Ahorita tú nos explicabas cómo, pues realmente esta idea de Cortés de avanzar sobre México es por esta idea bancaria, ¿no? Respaldo bancario de saldar algunas deudas del fallido imperio español, ¿no? Esta imposibilidad de poder crear productos manufacturados, de ser rebasados por lo que fue los Países Bajos, ¿no? Lo que hoy es Holanda, en fin, ¿no? ¿Te parece bien que vayamos a otra cuestión que la verdad es que sí nos has ilustrado bastante bien en torno a la cuestión de Tenochtitlan? Nos estás dejando muy, muy claro cómo esta cuestión de Tenochtitlan, pues no es una casualidad, no es como nos lo han contado esta historia. También me parece que has vertido una crítica muy importante a todo el sistema de enseñanza educativo, ¿no? Pero sabemos que tu obra es una obra muy importante que está enfocada a un tal Antonio Pérez de Hierro, ¿no? ¿Te parece que abordemos este punto? Porque se me hace también igual de importante entender a Antonio Pérez de Hierro para poder entender lo que sigue todos estos 3 siglos de colonia que vive México y por supuesto también América Latina, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, no hay problema. Remontémonos a los reyes. Dame un minuto, vamos a saludar a nuestro público porque también ya hay mucha gente que nos ha regalado su like, ha compartido la transmisión. Tenemos 53 personas que ya compartieron la transmisión. Gos Geja nos dice toda la razón. El mismo Gos Ceja nos dice está muy interesante la plática. Siga. Guadalupe Basulto nos dice en verdad interesante y amena. Kyle Aniston nos saluda desde Tláhuac. Jaime Antonio Sánchez y Brenda Basabe nos están viendo. Alberto Valdés nos está viendo desde Playa del Carmen. Y te recomiendo empezar a ver la charla, Mario. Hay muchos datos históricos que nos ofrece aquí Basulto. Fernando Oliva, saludos. Héctor, saludos. Fernando. Kenia Escárcega también nos están viendo. Rodrigo Marce. Y Rodrigo Marce nos pregunta, ¿qué hay, profe? Pues muchas gracias, Rodrigo. Aquí estamos con el cónsul José Luis Basulto, de cómo hay que reinterpretar la historia, ¿no? Saber la historia y hacer la historia, como diría por ahí otro gran pensador de la Facultad de Filosofía y Letras, Bolívar Echeverría, cuando hace esta análisis de Fernando Audel. A usted nos está prácticamente haciendo lo mismo, saber la historia y haciendo la historia, ¿no? Entonces, ¿le parece que abordemos ahora Antonio Pérez de Hierro, por favor? Bien, entonces recuérdense
que los reyes católicos ya habían dado instrucciones a Pinzón, que fuera a ofrecer una princesa y a recoger un príncipe. Efectivamente, Pinzón se trajo mexicano, pero lo dejó en Portugal. Está registrado. Tadaluar es un historiador francés que fue el que se puso a buscar todas las personas que salieron documentadas en la lista de pasajeros desde 1492 en adelante hacia Europa. Y hay un registro de un mexicano que se subió a la Pinta de Pinzón y que fue dejado en Lisboa. ¿Quién fue? No viene el nombre. Pero para que vean que ya el nuevo mundo, ya el viejo mundo ya era nuestro. Y entonces, Pinzón, a sabiendas de que tenía que dejar a este niño en Portugal, no sé por qué lo dejó en Portugal, parece ser que Portugal dio una lana para tener este niño, y después aparecen mexicanos en Portugal. Increíble. Bien, entonces, matan a Pinzón y se queda en el aire el intercambio de príncipes. ¿Y qué sucede? Que Carlos V sí sabía del intercambio de príncipes y regaña a Cortés y le dice: ¿quién te mandó destruir México si yo soy casa real y soy noble y soy emperador? A mí me gustan los imperios, los reinos, no la tontería que tú fuiste a hacer de un generalote que dizque a conquistar. ¿Qué batallas tuviste? La de Centla. Tengo mis espías, eran campesinos en la batalla de Centla, y tú inventaste que el caballo blanco de Santiago de Matamoros, Santiago de Compostela, fue y te defendió con su espada. No seas mentiroso, le dijo a Cortés, no se la tragó. Carlos V tenía sus espías, y Globo no era, por eso no le hizo caso a Cortés jamás, y Cortés se murió de que nunca le reconocieron nada. Bueno, entonces, pero cuando le hacen el juicio de residencia a Cortés en abril de 1528, Carlos V le manda a decir: a mí me traes un hijo noble de Moctezuma, si no, cuello. Y ya saben que Carlos V lo que prometía lo cumplía. Así que en el barco se sube un niño que una historiadora australiana, se llama Lyon, encuentra el conocimiento de embarque del barco en donde subió el hijo de Moctezuma, que se llama, hasta nombre tiene, Nezahualcóyotl, monstruo hambriento. Y Nezahualcóyotl, cuando sube al barco, el escribano español dice: Arza, que yo no sé escribir este nombre, como Lerín, está muy complicado. ¿Cómo que Nezahualcóyotl? Yo no lo puedo pronunciar. Ya les dije, dividan Nezahualcóyotl, y así se lo van a aprender de boleto. Entonces, es como si yo leyera Héctor Lerín Rueda. No, nunca lo voy a poder decir Héctor Lerín Rueda, mejor lo divido: Héctor Lerín Rueda. José Escárcega, no, está muy caro. Entonces, José es Cárcega, ya, dividimos. Bueno, entonces este niño se sube al barco, y entonces Cortés le dice al escribano: hombre, ponle como mi padre, Martín Cortés. Martín Cortés y Monroy era el papá de Hernán Cortés, extremeño como él. Entonces, le ponen Martín Cortés con Y y se sube, documentado. Martín Cortés Nezahualcóyotl. Llega Martín Cortés Nezahualcóyotl, y ya les había platicado que Andrea Doria era el héroe del momento, era el Messi del momento. Todo el mundo quería hablar con Andrea Doria, que era un italiano que había salvado al reino español de sus guerras con el otomano Sulaimán. Entonces Carlos V adoraba a Andrea Doria, que en 1528 andaba en España. Y entonces alguien le dijo: oye, anda Cortés por ahí que te conquistó el nuevo mundo. No, ni más, no, ese no lo quiero ver. Andrea Doria es el que quiero ver. Y se sintió Hernán Cortés, ni les cuento, tuvo que corretear. En ese entonces no existía una corte española, era itinerante, o sea, andaba en Barcelona, en Madrid, en Andalucía, en Sevilla, y en Monzón, pácatela, se encuentra Hernán Cortés con Carlos V y lleva toda su circo,
y lleva unos jugadores de pelota, y lleva unos tragafuegos, de esos que hay en las esquinas de Insurgentes, y lleva de todo. Y lleva 4 príncipes. Uno de ellos es Martín Cortés Nezahualcóyotl. Y entonces agarra Carlos V y le dice a Baidis, Christoph Baidis, que era su medallero, el que hacía medallas, no es albur, su medallero, y entonces le dice, hazte unos dibujos de estos lacras, ¿no? De estas personas. Sí, cómo no. Y él dibuja a Nezahualcóyotl. Y ese dibujo te lo mandé, Escárcega. Ahí está, con su escudo, su chimali, con su fisga, la lanza, y con los colores de la patria, verde, blanco y rojo, que eran los del Quetzal, el ave que nosotros adorábamos, porque tenía los colores verde, blanco y rojo, que por suerte pasaban a la bandera. Ese es Nezahualcóyotl, dibujado en 1529, 28-29, por Baidis, Christoph Baidis, también un medallero de origen alemán, balón, holandés, de por ahí. Entonces, ese es el dibujo. Vean cómo ya en el escudo está la cruz de la Orden de Santiago. Vean cómo la fisga es la misma que tiene Huitzilopochtli, que tiene Moctezuma, que tiene Cuauhtémoc, que tiene Tizoc, Ahuizotl. ¿Por qué? Porque esa fisga era el poder de permitir a la gente vivir en todo el lago de Texcoco. No la tenía Netzahualpili, no la tenía Nezahualcóyotl, no la tenía Iztlizochitl, no la tenía Tecocotzin. El único que la tenía era el Güey Tlatoani. Y este señor es un príncipe, es el hijo, y ahora vamos a ver el hijo de quién. Posteriormente, la corona española le rinde tributo a un pequeño muchacho y le ofrece un escudo de armas que tienen ahí del archivo Simancas a nombre de Martín Cortés Moctezuma, hijo del rey Moctezuma, un indio principal. Así textualmente está documentado. ¿Por qué nunca nos lo dijeron? Ay, me da coraje. Ya estoy como aquel gran mexicano que hablaba en la radio. Ya estoy hablando igual que él, ¿no? El que tenía su cuate. Bien, entonces este es el hijo de Moctezuma. Este es Nezahualcóyotl. ¿Qué hace Carlos V? Se lo lleva y lo manda a 5 universidades europeas, Lovaina, Florencia, Salamanca, a todas las mejores universidades. El tipo habla 5 idiomas, y ahí va por ahí llamado Martín Cortés. Es el que va a la boda. Él es el que va a la boda de Felipe. Él es el paje de Felipe. Él es el que cuida a Felipe, ¿sí? Y él es el que está todo el tiempo al lado del príncipe Felipe. Y entonces, en 1544, el señor que no tenía nombre, ya había estudiado, llega ante la presencia de Carlos V y le dice, Carlos V, pues tú vas a ayudarme a gobernar este país, porque a mí me caen gordos los nobles españoles, los mismos que tiraron a Juan II, los mismos que tiraron a Enrique IV, los mismos que tiraron a la Beltraneja, los mismos que hicieron subir a Isabel la Católica sin tener derecho al trono de España. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron sus propios intereses. Por eso Carlos V no confiaba en ellos. Por esa razón. Y entonces los excluyó del gobierno español. Por eso los españoles nunca se han podido gobernar a sí mismos desde que llegaron los Habsburgo. Bien. Entonces, pues sí, pero en perfecto alemán, este muchacho Martín Cortés Nezahualcóyotl le dijo, oye, pero mein Name ist Nezahualcóyotl. Vas cambiar imagen, ¿qué podemos hacer, no? Y agarra y le dice Carlos V, yo resuelvo esto. A ver tú, Gonzalo Pérez, ven para acá. ¿De dónde eres? De Aragón. ¿Eres su secretario de Estado o secretario particular? El que lee la correspondencia antes de que llegue al emperador. Dice, ¿me vas a adoptar este cuincle? No manches, le dice Gonzalo Pérez, yo soy sacerdote, no puedo adoptar niños, va en contra de la religión. A mí me vale, para eso soy emperador.
Para eso hice el saco de Roma y le di en la torre a Clemente VII, porque yo las poderosas. Y eso es cierto, nunca te metas con un emperador. Y entonces agarró Gonzalo Pérez y adoptó al niño. ¿Y cómo le ponemos? Pues, ¿qué día es hoy? 13 de junio. Pues, Antonio, Toñito, ponle Toñito. Bueno, Antonio Pérez. Y pues sí, ¿quién es su tatarabuelo? Pues Tlacaelel, el canciller de Hierro. Ah, pues ponle Antonio Pérez de Hierro. Se sacaron los nombres de la manga. Y a partir de entonces, 1544, ese niño fue adoptado y se llamó Antonio Pérez de Hierro. Todos los historiadores españoles se están rompiendo la cabeza desde 1544 porque un secretario de Estado, que es el Kissinger de España, no saben de dónde viene. No, que es judío, dicen unos. Mentira, no tienen pruebas. No, que es de Aragón, dicen otros. Mentira, no tienen pruebas. Ninguno tiene una sola prueba. Tan no tienen pruebas que ese cuadro lo mandaron a esconder por si se avergüenzan de no saber quién es, de que apareció de la nada. Claro, apareció y nadie. Mientras Carlos V vivía, nadie dijo ni pío, porque hay de aquel que dijera o contraviniera una orden del emperador, porque ese mismo día, cuello. Así que ya sabían a qué le tiraban, Entonces, sí. Carlos V... José Luis, perdón, nada más un segundito. Hay que aclarar que es Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, nada más. Germánico Romano, nada más. O sea, todo lo que era el norte de Europa, todo lo que era el norte de África, todo lo que era parte de Asia, toda América, menos Brasil, todo era medio planeta. Medio planeta, sí. Entonces, todo era de él, por eso era Habsburgo. Entonces, ¿qué sucedió? Que en 1544, Carlos V, que no confiaba en la nobleza española, porque son unos cerdos, siempre están traicionándose entre ellos, y por eso están fuera del gobierno de España, nadie los quiere. Entonces, ¿qué hicieron? Carlos V tuvo un hijito por ahí, con una muchachita alemana de muy buen ver, Juan de Austria. El original era Felipe II, el príncipe Felipe, pero tuvo un hijico por ahí como Gonzalo Guerrero que se llamaba Juan de Austria, güero, rubio. Y entonces, Felipe II, el príncipe Felipe, tiene una triste historia, lo que llaman la leyenda negra de Felipe II. Él manda a matar a su hijo, manda a matar a su novia. Ah, no, que lo estoy inventando. Ah, sí, ¿cómo llamas a dos personas, a un niño, que lo encierras entre cuatro paredes hasta que se muera de hambre y el resultado de la autopsia dice se murió de inanición? O sea, se murió de inanición, no quiso comer. Pues ¿cómo va a comer si estaba encerrado en cuatro paredes? Y la duquesa de Éboli se murió de hambre porque no quiso comer. Ah, qué caray, qué mujer esta. Pues ¿cómo podía comer si estaba encerrado entre cuatro paredes? Felipe II le gustaba ir a los actos de fe, a los autos de fe de la Santa Inquisición a oler la carne quemada. Hay cuadros donde está Felipe II cómodamente sentado, echándole porras a los que prenden la leña verde. O sea, ese tipo era el que gobernaba después de que abdicó Carlos V. Sabiendo eso, Carlos V, antes de abdicar, le dijo a Felipe II, te vas a hacer rey de la mitad, la otra mitad se la dejo a Juan de Austria. No lo vayas a matar, y me vas a cumplir esta condición. Y dijo Felipe II, la que sea, hombre, la que sea, con tal de ser rey. Vas a tener de secretario particular y secretario de Estado a Antonio Pérez de Hierro. Sí, juega, hombre, es mi cuate. De 1544 hasta 1590, 46 años tuvo Antonio Pérez de Hierro el poder en sus manos. 46 años. España en esa época se acabó. España en esa época perdió la guerra contra Inglaterra y perdió el reinado, el poderío del mar. Su armada invencible fue hecha pomada por los ingleses.
Y aparte, este mexicanito le quitó la novia a Felipe II, a la duquesa de Ébole, la del parche. Y entonces, porque hizo una declaración esta mujer, hombre, de esas declaraciones que no debes de hacer, documentado. Prefiero las pompis del mexicano, bueno, de Antonio Pérez de Hierro, que las de Felipe II. No, hombre, por eso la encerraron entre cuatro paredes, la dejaron morir de hambre. Por haber dicho eso, ese Felipe II era muy sentido. Prefiero las pompis de Antonio Pérez de Hierro que las de Felipe II. Ay, nomás por eso la mandó a matar de hambre. Y entonces Felipe II se enojó con Antonio Pérez de Hierro, que le decían el pimpollo, porque era un tipo que se perfumaba, se arreglaba, se bañaba. Antonio Pérez de Hierro para el año 1540, 1590, se bañaba, cosa que los españoles decían, pues yo me baño los domingos, me haga falta o no me haga falta. Y entonces, ni los domingos se bañaban algunos. Dicen ahí que el rey Luis XVI no se bañó nunca. Entonces, a ese grado estaba el pimpollo de birlarle la novia al rey Felipe II, que se enoja, y entonces le dice, te vas a morir, y te la cumplo por esta que te vas a morir. Y entonces Felipe II, patas pa' qué los quiero, fue reconocido como ciudadano de Aragón sin que conste ningún acta de nacimiento, pero su padre, Gonzalo Pérez, le heredó esa nacionalidad, y ustedes saben que cuando Aragón y Castilla se unieron con los reyes católicos, firmaron acuerdos y firmaron los famosos fueros, que todos los que somos abogados sabemos que fuero es como una inmunidad. Los fueros de Aragón era que todo ciudadano de Aragón no podía ser juzgado en Castilla y viceversa. Esos eran los famosos fueros de Aragón. Y entonces Antonio Pérez de Hierro, muy abusado, se echó a correr a Aragón, y desde ahí le hizo así al rey Felipe II, lero, no me tocas. Y entonces hay que recordar que cuando el rey católico, Fernando el Católico, tenía un impuesto que se llamaba el impuesto de la jaca, y este señor tenía que cobrar ese impuesto a judíos y musulmanes, pero el 3 de agosto de 1492 los corrieron a todos, y ya nadie pagaba el impuesto. Aragón era más pobre que Castilla. Castilla era la rica, Aragón era el pobre. Entonces, el rey le dijo a los pinzones, yo no sé cómo le hacen, pero a mí me traen mexicanos para poblar el reino de Aragón. Y los pinzones, que eran una bola de hermanos, muy buena onda, primero matan a Martín Alonso Pinzón y después a Agustín. Fíjense, Agustín Yáñez Pinzón no se supo qué hizo en 4 años que vino a América, durante 4 años con un permiso secreto de este señor, del rey católico, Fernando el Católico, y nadie sabe dónde anduvo. Solo por ahí se supo que anduvo por el Amazonas en el año 1501, 1499, pero que viajó por el Golfo de México, dicen, con Solís, el de Uruguay. ¿Qué hizo ese señor? Se llevó a 20,000 mexicanos a Aragón. Aragón es nuestra. Aragón está llena de mexicanos que se hicieron pasar por lo morenito como musulmanes cristianos, o sea, moros cristianos, y vivieron en santa paz y pagaron el impuesto de la jaca e hicieron que Aragón estuviera a la par que Castilla. Aragón era nuestra. Cuando Antonio Pérez de Hierro huye hacia Aragón, ¿qué sucede? Lógico, vienen los pares, los tercios, como se llamara el ejército de élite de los españoles, los tercios, y llegan a invadir Aragón. Y entonces Antonio Pérez de Hierro les dice, aragoneses, a la lucha, muera Felipe II. Y se levanta toda Aragón contra Felipe II. Pero ustedes se enfrentan al ejército de los Estados Unidos y les va como en feria. Eso le pasó a Aragón. Se enfrentó a los pares españoles, a los tercios españoles, un ejército de élite, un ejército de primera, y los mataron a todos.
a todos los regidores de Aragón los pasaron por las armas. Hay cuadros, hay monumentos, hay libros. Todo Aragón está lleno de esos monumentos a sus héroes. Vayan a Aragón y vean todos los muertos que hizo Felipe II, porque a final de cuentas Felipe II se apoderó y no respetó las leyes de Aragón que defendían los fueros de los aragoneses, en particular de Antonio Pérez de Hierro, porque todos eran mexicanos. La lógica se impone. ¿Cómo vas a levantar un pueblo entero contra Felipe II a sabiendas de que te van a matar? ¿Cómo? ¿Ven? Entonces, eso no nos lo dicen tampoco. No quieren decirnos. Háganle el DNA a los españoles de Aragón y van a recetar que son primos de Escárcega, primos de Lerín. ¿Qué hubo, parientes? Acá andamos. Porque sí, así fue. Bien, entonces se mete a Aragón, lo quieren atrapar, lo agarran, lo torturan, le sacan que él fue el que mató. Ah, porque para esto todo se desató, porque mataron al secretario de Juan de Austria, a quien Antonio Pérez de Hierro le juró a Carlos V proteger. Y resulta que él mata a su secretario Juan de Escobedo a puñaladas. Y eso fue mentira, el que lo mandó a matar fue Felipe II. Pero esos archivos siguen secretos. Ya hay una carta donde Felipe II confiesa que mandó a matar a Juan Escobedo y que le echó la culpa a Antonio Pérez de Hierro. Ya existe, pero muy pocos la han leído. Así que Antonio Pérez de Hierro era inocente, más que Pepe el Toro. ¿Y qué sucede? Entonces, el pobre de Antonio Pérez de Hierro se echa a correr, se fuga vestido de mujer, ayudado por Juana de Coelho, su esposa, y huye hacia Francia, hacia la ciudad de una ciudad de Francia, ahorita no me acuerdo cómo se llama, y en esa ciudad de Francia, la regidora le dice, oye, pues vamos a invadir España, ¿no? Total, acá mi primo, el rey de Francia, no la va a hacer de tos, y organiza un ejército mexicano en Francia para invadir España, pero son derrotados. España era la potencia. Primera vez que un mexicano incursiona en España para conquistarla, lo derrotan, nos fue mal, no cabe duda. Pero dice Antonio Pérez de Hierro, no, espérenme, todavía tengo. Él había negociado la boda con la reina de Inglaterra. Entonces, que se casó, duró unos meses casado Felipe II con la reina de Inglaterra. Duró unos meses, se murió la reina de Inglaterra. Entonces, él negoció la boda, Antonio Pérez de Hierro, y en ese entonces le regaló el espejo de Moctezuma, el espejo mágico de obsidiana. Se lo dio a la reina y la reina se lo dio a su astrólogo, que se llamaba John Doe. El astrólogo vio en ese espejo que la Armada Invencible iba a ser destruida y le dijo a la reina Isabel II, ni saquen los barcos, se mueren solitos. Como sucedió, la Armada Invencible cayó gracias a las predicciones de John Doe, que se basó en el espejo mágico de Moctezuma. Ustedes van a decir, es que el espejo era mágico. No, no era mágico. Agarren, vayan a Xochicalco, ahí está la fábrica de obsidiana, manden a hacer un espejo de 2 dedos de grueso, van a agarrarlo, lo van a poner frente al sol en un eclipse de Venus, y ese día que haya eclipse de Venus entre el sol y la Tierra, que Venus haga eclipse, ese día va a caer una tormenta de aquellas, y ustedes van a decir, pura suerte, está escrito, váyanse a ver el código de Dresde, ahí está en la última página, la serpiente, el eclipse de Venus, y soltando una tormenta de aquellas. O sea, los mayas se las sabían de todas a todas en materia de climatología y sabían que cada eclipse que hay de Venus, ¿por qué? Sepa Tlaloc, ¿por qué? Pero llueve, y llueve con ganas. Nada más que ya no nos fijamos en los eclipses de Venus, nos vale. Mejor vemos los Ave Rangers o no sé qué, vemos otras películas ahí medio tontas, ¿no? De monstruos japoneses, en vez de ver nuestra propia historia. Bien, se cae la Armada Invencible, España pierde, pero no contenta, Isabel I le habla a Antonio Pérez de Hierro, se lo lleva a Inglaterra y le dice, oye, quiero invadir España. Sí se puede, dice Antonio Pérez de Hierro. Dame a Drake, dame a Raleigh. No, un cigarro, no. Raleigh era un pirata inglés. Y entonces agarra, se va con estos cuates, no sé cuál de los dos, se me olvida cuál, y toman Cádiz. Nos quedamos con Cádiz.
hasta que después hacemos una paz, hace la paz España con Inglaterra, porque ya España la vio negra, la vio dura, y dijo, acá ven a ser una potencia. Y entonces nació la potencia de Inglaterra, y le dijeron a Antonio Pérez de Hierro, muchas gracias por tus servicios, ya no te queremos, y se regresa a Francia, donde muere en 1611 y se enterró en los Celestinos. Curiosamente, los Celestinos es un panteón que ya no existe, pero era un panteón exclusivamente para los reyes Borbones. Ahí estaba Antonio Pérez de Hierro enterrado, porque él era noble. No vas a enterrar en el panteón de los nobles de Borbón a cualquier hijo de rata. Ellos reconocieron que él era noble y por eso tenía su tumba en los Celestinos hasta 1789, que dicen que llegó la Revolución Francesa y barrió, por el odio que le tenían a los Borbones, barrió con ese cementerio. Algunas tumbas fueron rescatadas y yo tengo la impresión de lo que llamó Bruxelles de Bourbourou, un historiador francés, se metió a fondo en la historia de México. Él dijo, existe una hermandad náhuatl, que es la que domina México. Olvídense de que el virrey o el rey de España, existe una hermandad náhuatl secreta que está preparada para proteger su país. Por eso nunca hubo conquista, por eso nunca hubo colonia, porque nosotros siempre decidimos qué hacer entre nosotros, que nos odiábamos, ¿verdad? Entre texcocanos, mexicanos, tlaxcaltecas, pero él sí descubrió la hermandad náhuatl y eso no lo sabemos. Y estoy seguro que cada vez que un país nos quiere invadir, esa hermandad revive. Todos somos esa hermandad náhuatl. Y la descubrió en 1888 Bruxelles de Bourbourou. Lean a ese señor y lean cómo descubre la hermandad náhuatl, una hermandad de gente original, mexicana, de patria. Y no esos de patrias que andan vendiendo Pemex, que andan vendiendo la electricidad. No, esos no, sino los verdaderos mexicanos que queremos este país. Esa fue la enseñanza que nos dejó Antonio Pérez de Hierro, que defendió su patria, invadió España, la venció, la derrotó y es un héroe nacional, que es lo que yo quiero mostrarle al mundo. José Luis, pues la verdad es que podríamos estarnos aquí hasta la 1 de la mañana escuchándote con mucho gusto. Sí. Hasta las 3. Bueno, quiero decirle rápido a la gente que nos está viendo, José Luis está en Guatemala, porque él es cónsul de México en Guatemala, o sea que ahorita está en su oficina, bueno, dizque trabajando, ¿verdad? No está trabajando, está aquí dándonos una lección de historia. José Luis, nos queda clarísimo ya esta interesantísima y nueva historia para nosotros de Pérez de Hierro. Claro, tú lo encuentras en la literatura, si buscas en algunas páginas encuentras a Pérez de Hierro, desde luego está documentado. Lo que no estaba documentado es su origen mexicano, y yo he visto mucha literatura donde dicen pues que no saben dónde nació. Qué bueno que nos lo aclaras y que ya hemos visto la importancia que tiene, y tú documentas muchas más cosas en tu libro que yo tengo aquí, que me leí de 500 cuartillas, que la gente debe de saber que tiene aparte 1000 citas bibliográficas, ¿verdad? Aquí lo tengo, 1000 citas bibliográficas, más de 200 libros en los que te apoyas, toda clase de documentos de todo tipo, de varios países, en fin, que es un verdadero deleite para la gente que nos gusta leer, aunque a todos nos invitas a leer, pero bueno, a muchos lo hacemos de luego con gusto. Yo quería que me digas una cosa. Fíjate que tú sabes que casi entrando al poder, el presidente López Obrador mandó un mensaje al rey de España y si no recuerdo mal, no sé si al Papa, pero en el cual les dice a España que pida perdón a los mexicanos, pues seguramente por tantas tropelías que nos hicieron, tanto saqueo que nos hicieron, y habernos mandado de regalo al hombre que inauguró los secuestros en este país, que fue Hernán Cortés, ¿sí? Es cierto.
es el antecedente del Moncha Orejas, como dices El tú aquí en tu libro, Mochorejas. ¿verdad? Pero eso es meramente circunstancial. La verdad es que fue un Cortés, un salvaje, un bárbaro. No se comparaba con Moctezuma para nada. Moctezuma era un sabio, era un intelectual, era una gente de mucho nivel, y el otro tipo era un hombre que prácticamente había salido de la calle, un pobretón, como tú dices. Bueno, pobre no importa, ¿verdad? Pero un homosexual. Y si no entiendo mal, también el día que estaban los otros, Hernán Cortés, este, conquistando, o mejor aún, acabando con los mexicanos, ¿verdad? Con Teotihuacán. Él estaba en una orgía en Coyoacán, hay una orgía de pederastia y de todos los relajitos de este planeta, pero bueno. Pero más bien yo a lo que me quisiera acostarme es a que tú me digas cuál es tu opinión sobre esto que mandó decirle el presidente pues en este caso, al rey de España, al gobierno de España y a los españoles, diciéndoles que deben pedirle perdón a México. Y también la gente debe saber que tú dedicas tu libro a la esposa del presidente. Así que tienes la palabra. Ya nos estamos acercando al final porque ya sabes que el tiempo está duro sobre nosotros. Bien, acuérdate que Lerín y tú y yo estudiamos la carrera diplomática y que tenemos que tener los antecedentes diplomáticos de las relaciones internacionales entre los países. Lo mismo que hizo el embajador Tirso Beltrán, habló con esa propiedad que le caracteriza, ¿verdad? Entonces, en términos diplomáticos, ya hablándote ya como diplomático, nosotros nos regimos en el derecho internacional por los antecedentes, aquellos que marcan un precedente. Jamás al gobierno de México se le hubiera ocurrido que España o el Papa nos pidiera perdón si antes no hubiera habido un perdón que le pidió perdón el Papa y España a los judíos. Ahí está el precedente, ahí está el antecedente. No nos lo sacamos de la manga. El presidente Manuel López Obrador lo sabía que había un precedente, que no estaba pidiendo nada imposible, estaba pidiendo lo que en justicia nos corresponde, que reconozcan los españoles, que reconozca la Iglesia del Vaticano, que ordenó por escrito. A ver si se lee. Lean, aquí están todas las leyes y edictos. Inicios del dominio español en Indias. Jorge Lucán Muñoz, un guatemalteco, escribió con detalle, sin tenerle miedo a los españoles, a las imprentas españolas, a las televisiones españolas, a las radios españolas, al cine español. Sin tenerles miedo, escribió este libro. Y aquí están los documentos firmados por las autoridades del siglo XVI de la Iglesia y de España. ¿Están ahí? ¿O ya me perdí? Ahí está en este libro, que lo he leído más de 3 veces y no, claro, da asco, da repugnancia, porque lo que escriben los españoles y la Iglesia realmente te revuelve el estómago. Hay que tener un estómago como el de Tlacaelel, unas entrañas de hierro, porque lo lees y lloras, lo lees y te vomitas de la forma en que se expresaban los españoles y sus aliados italianos y la Iglesia de los pueblos originales de México. De ahí le mandé a Escárcega un aperramiento. Era una costumbrita española, ¿verdad? De poner a los niños a que se los comieran sus mastines españoles. Solo por deporte. ¿Qué otro deporte español? Con una lanza a caballo, a todo galope. Las mujeres tenían que poner sus niños acá, arriba de la cabeza, acá, mientras que el lancero, ¡guau! A ver cuántos niños se ensartaba. No son tropelías, Lerín, son verdaderos actos de lesa realeza. Son crímenes contra la humanidad. Y pasarán 500, 600, 700 años de la fundación de Tenochtitlán y no se nos va a olvidar porque ahí están las imágenes.
Y entonces los españoles y la iglesia dicen, no, nosotros, eso pasó hace mucho tiempo. Sí, pero también lo de los judíos pasó en la misma época. ¿Cuántos autos de fe hubo en contra de los judíos? ¿Cuántos pogroms hubo contra los judíos? Sin embargo, el rey y el papa les pidieron perdón por la lana que tienen los judíos. ¿Y nosotros qué? ¿A nosotros que nos lleve la trampa? No, el presidente don Manuel López Obrador sabía perfectamente qué les estaba pidiendo a los españoles y qué les estaba pidiendo a la iglesia. O me pides perdón o a ver cómo le hacemos. Y está con base en los mexicanos buenos que leen estos libros, porque quien asesoró al presidente sí leyó cada documento firmado de puño y letra por las autoridades españolas, donde dice a los mexicanos hay que extinguirlos, nos tenemos que quedar con sus tierras. Yo tuve una amarga experiencia en la diplomacia mexicana. 3 diplomáticos mexicanos de la generación de Lerín y yo, que eran blanquitos ellos 3, ahora los 3 son embajadores, me vieron blanquito y me invitaron y me dijeron, oye, José Luis, ¿tú que eres blanco? Sin saber que yo soy Olmeca Tlahuica, ¿verdad? Oye, José Luis, vamos a acabar con estos 2 indios, con Cerritos y con Tirso Beltrán. Además, Tirso es negro. Hay que acabarlos, correrlos, echarlos a patadas. Me lo dijeron a mí en una reunión en el Matías Romero. Nunca te la conté, Lerín. Jamás. Ni a Lerín, ni a Tirso, ni al Cerritos, porque me daba vergüenza que esos tipos me propusieran eso y que esos tipos estuvieran en el poder en los sexenios pasados. Ya llegó una transformación, la 4ª. Ya se puede hablar de esto abiertamente. Tú y yo sabemos quiénes eran esos 3 blanquitos que se reunieron conmigo y me lo dijeron pensando que yo no sé si soy blanco, ¿verdad? Pero pensando que yo era blanquito de ellos porque tenía lana, en ese entonces tenía lana. Entonces, y era blanquito. Y entonces ellos pensaban que era del grupo de ellos, sin saber que, pues que no. No, yo jamás tuve una idea de esas. No me acusó por acá, pero ellos la propusieron. Y en esas manos tuvo la Cancillería, quizás sí está todavía. Pero de ahí me puse a leer, a ver de dónde nacía tanto odio, como gente como Escárcega, por ejemplo, ¿sí? Que si se le ocurre acercarse a una mujer de origen español en México, no te digo lo que te hacen, ¿no? Y entonces es terrible el racismo que existe en México. Y para acabar con ese racismo, 1, tenemos que empoderar la imagen de Antonio Pérez de Hierro como el único mexicano que fue a darle en la torre a los españoles. 2, decirle a España y a la Iglesia del Vaticano que no se hagan, que tenemos las pruebas y que si le pidieron perdón a los judíos, nosotros también somos seres humanos igual que los judíos y nos deben un perdón. Ahora, que la mitad de México sea por español y la otra mitad de México sea de los nuestros, es otro asunto, ¿verdad? Es una cuestión interna. Pero Manuel López Obrador, el presidente de México, lo sabe bien y siente de que si no estimulamos la autoconfianza, la autoestima en el pueblo mexicano, en esa parte que ha sido siempre oprimida, humillada, pisoteada, escupida, no vamos a poder trabajar en conjunto, no vamos a poder llevar esta nación a buen puerto. No está el presidente López Obrador buscando rencilla, no, está buscando equilibrio, está buscando que los que no tienen, los que nunca tuvieron, los olvidados, los invisibles, tengan reconocimiento histórico. Y es lo que yo quiero contribuir con mi libro, porque no crean que la dedicación fue gratuita. No, yo tenía este libro, llevaba 20 años de investigación y seguía yo investigando porque cada día encuentras cosas nuevas. Pero el día que vi que el presidente López Obrador tuvo el valor de hablarle a los españoles y a la iglesia frente a frente, yo dije, señores, es hora. Y lo mandé a un concurso en España y fue reconocida, aquí está, un medallón como finalista de la mejor novela histórica publicada en España, colección Imperium. Cómprelo a 19 euros, precio de contado. Ya hice mi comercial. Entonces, eso es lo que ustedes tienen
que ver que yo apoyo, pero no apoyo porque decir, con la bola, ahí me voy con la bola, Obrador, Obrador. No, cuando vi que yo me identificaba con el pensamiento del presidente López Obrador, el pensamiento histórico, ¿verdad? De su política histórica, porque ¿cuántos presidentes han tenido una política histórica? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Entonces, al contrario, a Porfirio Díaz lo convencieron de que no hiciera más desfiles con Moctezuma. Antes había bailes con Moctezuma, había una marcha que se llamaba Moctezuma. Vean en internet, hay una marcha Moctezuma que bailaba el pueblo. Nos la quitaron. Entonces, ahora, ok, quítenos a Moctezuma, pero queda Antonio Pérez de Hierro, su hijo, que durante más de 45 años le dio la tarde a los españoles. Ahora, que los españoles nos pidan, nos digan, oye, nos mandaste a Antonio Pérez de Hierro, qué mala onda, ¿no? Ahora el que nos debe pedir perdón son ustedes, pues se los pedimos, total. Él fue a hacer su trabajo, igual que el embajador de Estados Unidos en la época de Reagan vino a hacer su trabajo a México y trató de desestabilizarnos. Bueno, también lo mismo, nosotros mandamos al hijo de Moctezuma y cumplió su tarea, le voló la novia a Felipe II, le hizo una guerra civil, los trató de invadir desde España, los invadió y tomó Cádiz. Digo, ¿qué más queremos hacer? Y creó la leyenda negra de Felipe II, porque España ya tenía su propia leyenda negra. Entonces, hizo su cometido. Esa es la verdadera venganza de Moctezuma. Seguimos vivos y ellos tienen que entender eso. No vamos aquí a hacerle caso a los libros de historia normal de México que solamente nos están envenenando, haciendo que sea, convenciéndonos de que somos diferentes, de que unos son menos que otros, de que unos son prietos y otros son blancos. No, somos mexicanos. Y el que no respete esta historia, simplemente no debería estar en este país. ¿Cómo puedes ser mexicano si andas vendiendo Pemex? ¿Cómo puedes ser mexicano si andas vendiendo nuestra riqueza nacional? ¿Cómo puedes ser mexicano si no desarrollas el sureste con un Tren Maya? Caray, abran los ojos. Y yo no soy político, pero me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta que puedo hablar, porque ahora sí no hay cortapisas, hablo, porque Lerín y yo sabíamos que antes, si te ponías a hablar de esto, pues ya valías que eso. Entonces, él lo sabía en el Matías Romero, yo lo sabía y seguí 40 años de carrera diplomática hasta que llegó esta oportunidad. Y por eso empecé. Y claro, hice mi tarea. Esto es lo poco que yo puedo contribuir para mi país, para el gobierno, que en este momento necesita ese apoyo solidario en todos los sentidos, en todos los frentes. Porque si este gobierno no nos gusta y nos gusta a nosotros, a la gran, entonces ahí sí háganse bolas ustedes. Porque a mí me gusta este gobierno. La verdad. Muchísimas gracias, Basulto. Ha sido pues toda una experiencia muy grata. Realmente nos has ilustrado una etapa muy importante, no solamente de México, sino también de la propia España, ¿no? Me parece que si nosotros ya abrimos un poco más el panorama, podemos ver cómo pues un imperio puede empezar a decaer, ¿no? Es lo que tú nos estabas ilustrando, e inmediatamente yo hice la conexión con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Esta gran degradación de sus instituciones, de sus cancilleres, de sus fiestas, de sus orgías, de sus excesos, ¿no? Pareciera que es algo paralelo, ¿no? Lo que vivió el Imperio Español con lo que está pasando ahorita con los Estados Unidos. Te agradecemos mucho tu tiempo, Basulto. Ha sido muy enriquecedor esta charla. Le agradezco al maestro Lerín también el haber estado aquí con nosotros, disfrutando, ¿no? Explayándole, explicándole a los amigos, a los seguidores de Puntos Suspensivos, este tipo de trabajos que tienen que ser, como tú bien dices, cada vez más continuos, cada vez más profundos, cada vez más críticos a lo establecido, ¿no? Decías muy bien al principio de tu charla, quitarnos estas ideas de esa corriente positivista que nos desnacionalizaron, nos deshistorizaron, nos descontextualizaron, diría también, ¿no? De toda esta enseñanza de la historia. Maestro Lerín, un comentario final para pasar a despedirnos de nuestro público
y les agradecemos mucho, bueno, ¿no? pues Adelante, agradecerle maestro. antes que nada a José Luis Basurto, que se ha tomado parte de su tiempo en nuestro consulado en Guatemala, también a nuestro auditorio, y también informarles que según nos ha comentado el cónsul Basulto, él espera estar en México en septiembre, espera tener una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nosotros esperamos desde luego que en su momento podamos estar en nuestro estudio, tenerlo también ahí un buen rato, pues escuchándole la gran cantidad de conocimientos que tiene, que nos dé un poco más de su vasta bibliografía, y que tanto nos ha enriquecido, y esperamos en su momento tenerlo en el estudio. Así que, Basulto, muchas gracias, te mandamos un abrazo, seguimos aquí, y ya sabes, esta charla va a subir a YouTube, a Facebook y a otros lugares a donde podemos estar. Te mandamos un abrazo, gracias, síguete cuidando, José, gusto en oírte, un abrazo también, estamos en contacto. Muchas gracias, maestro. Por último, Rogelio Martínez nos dice, bravo, qué crónica, los felicito. Giovanna Giger nos dice, excelente. Ghost Sega nos dice, saludos desde Huachinango, Puebla. Y el mismo Ghost Sega nos dice, excelente historia de México. Bueno, pues amigos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Le agradezco mucho a Basulto que esté aquí con nosotros compartiendo todo este trabajo bibliográfico, este esfuerzo de documentación de hechos muy importante que ha realizado, ¿no? Le agradezco mucho, Basulto, que haya estado con nosotros. Bien, pues yo les agradezco que me hayan aguantado 2 horas, no cualquiera, ¿eh? No, al contrario, si fuera por nosotros serían 6, pero el tiempo no siempre es apremiante. Le agradecemos mucho, Basulto, y le agradecemos mucho al público de Puntos Suspensivos. Saludos. Saludos, hasta luego. Chao.